Después de un año de ser presidente, la economía está creciendo, las inversiones están mejorando y la inflación está desapareciendo. Minneapolis se convirtió literalmente en el laboratorio donde la Casa Blanca está probando hasta dónde puede empujar su ofensiva migratoria, sin que el costo político se le explote en la cara. Y hoy pasó algo que, cuando lo ves con calma, es una señal enorme. Trump movió fichas en pleno incendio y terminó contradiciendo el lenguaje que su propio equipo venía usando desde el fin de semana. Porque esto no es solo un ajuste de personal. Esto es una operación que se estaba volviendo inmanejable. Por el caso Alex Pretty, por la presión pública, por el ruido institucional y por la forma en que el propio gobierno empezó a hablar con dos voces distintas. Vamos con la cronología completa, el punto exacto de quiebre y lo que se está jugando en los próximos días en Minnesota. Todo se acelera después del incidente del sábado, cuando Alex Pretty muere en Minneapolis. Desde ese momento, no solo se dispara la tensión en la calle, también empieza la guerra del relato. Y ahí es donde se ve la primera grieta. Algunas figuras del entorno de Trump empujan una narrativa durísima, casi cerrada, como si el caso ya estuviera resuelto desde el minuto 1. Pero la presión crece porque no todo el mundo compra esa versión, y porque faltan detalles que el público considera clave para sostener afirmaciones tan fuertes. En ese contexto aparece la primera bomba política. CNN reporta que se esperaba que el funcionario de patrulla fronteriza, Gregory Bovino, y algunos de sus agentes dejaran Minneapolis y regresaran a sus sectores. Y no solo eso. También se reporta que el Departamento de Seguridad Nacional suspendió el acceso de Bovino a sus cuentas en redes sociales, después de que pasara el fin de semana peleando en línea con legisladores y críticos. Esto es importante por una razón. Cuando un gobierno te corta el acceso público en redes en medio de una crisis, no es por estética, es control de daños. Baja el ruido, deja de crear titulares, deja de escalar la pelea. Y justo ahí, Trump intenta bajarle el volumen con una frase que suena simple. Pero es una jugada política. Desde Iowa, en entrevista, dice que no lo ve como un retroceso, que es un pequeño cambio. Y agrega algo que te deja claro el subtexto, que Bovino es muy bueno, pero bastante excéntrico. En otras palabras, Trump no lo está defendiendo del todo, tampoco lo está enterrando, lo está encapsulando. Está diciendo, sirve, pero se nos salió del molde. Y aquí viene el siguiente movimiento que te muestra el tamaño real del problema. Trump decide enviar a Tom Homan, su zar de la frontera, a Minneapolis para gestionar las operaciones migratorias en la ciudad. Eso no es pequeño. Cuando mandas a tu figura más dura, más visible y con más peso político a tomar control, estás reconociendo que lo que está pasando ya se volvió un frente nacional y Trump, además, lo verbaliza con su estilo. Cambio los equipos. Lo dice como si fuera administración de negocios. Como si fuera un gerente viendo que el equipo no está produciendo lo que necesita. O que el costo reputacional está subiendo demasiado rápido. Ahora, aquí está el punto que mucha gente no entiende. El cambio de mando no ocurre porque sí. Pasa cuando se juntan presiones al mismo tiempo. Y en Minneapolis hoy se juntaron 3. La primera presión es institucional y política dentro del Estado, porque cuando hay un operativo así, con presencia fuerte, visible y contención social, se empiezan a activar carriles, demandas, solicitudes de información, presiones de autoridades locales y reclamos de esto nos está rompiendo la ciudad. La segunda presión es pública y emocional, y esto se ve clarísimo en el segundo frente. Las escuelas. Funcionarios escolares del área de Minneapolis describen un ambiente de miedo e incertidumbre por la presencia de ICE y autoridades federales. Hablan de estudiantes llevados, familias con temor de ir a la escuela, asistencia bajando, y padres pidiendo transporte puerta a puerta porque temen encontrarse agentes en el camino o en paradas. Cuando una historia toca niños, escuelas y rutina familiar,
la noticia deja de ser política y se vuelve vida real. Y eso cambia el juego. La tercera presión es comunicacional, pero la evidencia pública disponible y la reacción social hicieron que esa narrativa se volviera frágil. Y cuando una narrativa oficial se vuelve frágil, el gobierno hace dos cosas. O dobla la apuesta y endurece, o ajusta el tono para no quedar atrapado por sus propias palabras. Y aquí llega el punto de giro, el momento que cambia todo. Después del caso Preti, una parte del entorno de Trump usa lenguaje extremo para describirlo. Pero Trump, cuando le preguntan directamente si él cree que Preti era un asesino, responde que no. Literalmente se desmarca. Y luego añade algo que es una línea política. Dicho esto, no se pueden llevar armas, no se puede entrar con armas, pero es un incidente muy lamentable. Esa frase es oro para entender lo que está pasando, porque Trump hace dos movimientos a la vez. Uno, baja la acusación más explosiva. Dos, mantiene un marco de reglas para no quedar como que se dio. Es decir, no te llamo asesino, pero tampoco te limpio. Y cuando el presidente cambia el lenguaje, cambia la estrategia, porque puedes tener voceros, asesores, cuentas oficiales empujando un relato, pero si el presidente no lo sostiene, ese relato se cae solo. Y eso explica por qué Minneapolis se volvió un problema de coordinación interna. En paralelo, aparece otro frente que alimenta el incendio. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, dice que se reunió con Tom Homan y que fue una conversación productiva, pero deja un mensaje muy claro. Su principal petición es que la operación Metro Surge termine lo antes posible. Y argumenta algo que, te guste o no, es potente. Que la seguridad pública funciona mejor con confianza comunitaria, no con tácticas que generan miedo o división. Además, señala que la operación ha sobrecargado a la policía local y ha impactado negativamente a la ciudad. O sea, tienes al gobierno federal metiendo presión operativa y tienes a la ciudad diciendo, esto nos está rompiendo por dentro. Ese choque es combustible para que el tema escale. Y cuando un tema escala, Washington reacciona. Ahí entra el tercer frente institucional. Se anuncia que altos funcionarios de inmigración, ICE, CBP y USCIS, testificarán ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara el 10 de febrero. Esto es otra señal clave. Cuando ya estás citando cabezas operativas a dar la cara, significa que la historia dejó de ser local. Se volvió un caso con impacto nacional y con auditoría política. Ahora, aquí viene el pedazo que convierte esto en un video de alta retención. Lo que se está jugando no es solo Minneapolis. Lo que se está jugando es la credibilidad de la operación. Porque mira el patrón. Primero, un caso que genera conmoción. Segundo, una narrativa dura desde el entorno. Tercero, la reacción social se calienta. Cuarto, la Casa Blanca cambia mando, corta ruido en redes, manda a Homan y Trump ajusta el lenguaje. Eso es un manual de control de daños en tiempo real. Y aquí entra un elemento que mucha gente ignora. ICE como institución ya está en el centro del debate nacional. Se ha hablado de tácticas agresivas, de agentes enmascarados, de confrontaciones en espacios públicos y de una percepción pública dividida sobre si esto hace más seguras o menos seguras a las ciudades. Eso significa que cualquier chispa en una ciudad grande puede convertirse en símbolo. Entonces la pregunta no es ¿por qué sacaron a Bovino? La pregunta real es ¿por qué justo ahora necesitaban bajar el volumen del caos? Y ahí es donde el pequeño cambio se delata. Porque cuando un gobierno está cómodo con su versión, no mueve piezas tan rápido, no manda a zar de la frontera, no corta acceso de redes, no cambia el tono del presidente frente a una acusación delicada. Eso se hace cuando el caso se está volviendo frágil. Punto de aclaración. Y esto es parte de la disciplina ninja. Aquí hay cosas que se saben y cosas que no se pueden afirmar como hechos cerrados sin expediente público completo. Se sabe que el incidente del sábado terminó con la muerte de Alex Preti.
y que a partir de ahí hubo presión política, protestas, tensión social y movimiento de piezas dentro del operativo federal. Se sabe que hubo cambios de mando y que Tom Homan fue enviado para gestionar operaciones. Se sabe que hay preocupación en comunidades escolares y testimonios de autoridades educativas sobre miedo, asistencia bajando y familias alterando rutinas por temor. Se sabe que se viene una audiencia en el Congreso con altos funcionarios. Lo que no se puede afirmar como si fuera sentencia es el cuadro completo minuto a minuto del incidente, ni adjudicar intenciones cerradas sin documentación pública completa. Y esto no es tibieza. Esto es blindaje del canal y de tu credibilidad. En noticias sensibles la precisión no es opcional. Con eso claro, vamos al mini análisis. ¿Qué significa realmente que Trump mueva fichas y contradiga a su equipo? Significa que hay una batalla interna entre dos necesidades. La primera necesidad es mantener la ofensiva migratoria fuerte, porque es un pilar político. La segunda necesidad es evitar que Minneapolis se convierta en una crisis nacional con costos impredecibles, sobre todo cuando se mezcla con escuelas, ciudad, policía local y un caso mortal altamente mediático. Y aquí van 3 escenarios, bien claros, para entender qué viene. Escenario A. Control de daños, el más probable a corto plazo. Homan llega, centraliza mando, baja la improvisación, ajusta el tono público y el operativo sigue pero con un intento de reducir fricción mediática y comunitaria. Objetivo: sostener la ofensiva sin que el caso se convierta en símbolo de abuso o caos. Escenario B. Escalada política. Si la presión legal, la reacción social y la contradicción narrativa siguen creciendo, Minneapolis se vuelve un símbolo nacional. Comisiones, más cobertura, más declaraciones, más polarización. Objetivo: ganar la batalla del relato, pero pagando el precio de tener el caso en primera plana por semanas. Escenario C. Repliegue parcial sin admitirlo. Si el costo político supera el beneficio, se redefine alcance, menos presencia visible, más enfoque selectivo, más operaciones menos teatrales, sin llamarlo retroceso. Objetivo: conservar el objetivo operativo sin pagar el costo completo de la exposición. Ahora, ¿qué viene en los próximos días? Se va a decidir en 3 lugares. 1. El terreno. Si la tensión en Minneapolis baja o sube, y si la operación cambia de forma visible o solo de mando. 2. La comunicación de la Casa Blanca. Si Trump sigue moderando lenguaje y tratando de alinear el mensaje, o si su entorno vuelve a empujar frases incendiarias. 3. El carril institucional, audiencias, solicitudes de información y presión política. Y aquí está la línea que tienes que tatuarte para entender esta historia. Cuando un presidente dice pequeño cambio, pero al mismo tiempo manda a su zar de la frontera a tomar control, eso no es pequeño. Eso es una señal de que el caso ya estaba impactando el núcleo de su estrategia. Porque hoy Minneapolis no es solo una ciudad en las noticias. Es un espejo donde se ve si la ofensiva migratoria puede sostenerse bajo presión real, o si necesita rearmarse sobre la marcha. Trump sacó a Bobino, puso a Homan y luego dejó claro algo que no se dice en voz alta en gobiernos disciplinados: que el mensaje interno no estaba alineado. Y cuando el mensaje no está alineado, el problema no es solo lo que pasó, es lo que puede venir después. Si quieres que siga cubriendo estas historias con cronología clara, sin humo y cuidando la precisión, especialmente cuando el tema es sensible para el algoritmo, apóyame con un like y suscríbete. Eso empuja el video sin depender de trucos. Y ahora dime en comentarios, ¿esto termina en control de daños? ¿O Minneapolis se convierte en símbolo nacional y se va a una escalada total? Recently, I said the highest inflation, the worst.